La biología de la creencia, por el Dr. Bruce Lipton. Capítulo 1. Lecciones de la placa Petri. Elogio a las células y a los alumnos inteligentes. Problemas en el paraíso. Durante mi segundo día de estancia en el Caribe, cuando me encontraba frente a un centenar de estudiantes de medicina claramente inquietos, me di cuenta de repente de que ninguno de ellos consideraba la isla como un refugio de paz. Para aquellos nerviosos estudiantes, Montserrat no era un remanso de tranquilidad, sino la última oportunidad para cumplir su sueño de convertirse en médicos. Mi clase era geográficamente homogénea, ya que la mayoría eran estadounidenses de la costa este, pero había miembros de todas las razas y edades, incluyendo un jubilado de 67 años que estaba impaciente por hacer algo más con su vida. Sus antecedentes eran también muy variopintos: antiguos maestros de la escuela elemental, contables, músicos, una monja e incluso un narcotraficante. Pese a todas sus dificultades, los alumnos tenían dos características en común. La primera, no habían conseguido superar el competitivo proceso de selección que permite el acceso a una de las limitadas plazas de las facultades de medicina estadounidenses. Y la segunda, eran luchadores empeñados en convertirse en médicos que estaban decididos a que nada impidiera que tuvieran una oportunidad de demostrar sus aptitudes. La mayor parte de ellos se había gastado los ahorros de toda su vida o se había endeudado hasta las cejas para pagar la matrícula y los costes adicionales que suponía vivir en un país extranjero. Muchos estaban solos por primera vez en su vida, ya que habían dejado a su familia, a sus amigos y a sus seres queridos atrás. Soportaban unas condiciones de vida intolerables en ese campus universitario. Aún así, a pesar de todas las incomodidades y las desventajas que tenían en su contra, estaban decididos a conseguir su título de medicina. Bueno, al menos así era hasta nuestro primer día de clase. Antes de mi llegada, los estudiantes habían tenido 3 profesores distintos de histología y biología celular. El primero de ellos los había dejado en la estacada al largarse de la isla por motivos personales 3 semanas después de que comenzara el semestre. La facultad no había tardado en encontrar un profesor sustituto que trató de volver a empezar, pero por desgracia pidió la baja por enfermedad 3 semanas más tarde. Durante los 15 días previos a mi llegada, un profesor responsable de otra asignatura les había estado leyendo algunos capítulos del libro de texto. Como era de esperar, aquello había aburrido a los estudiantes, pero la facultad estaba cumpliendo por su parte al ofrecer el número especificado de horas de clase de la asignatura. Debían cumplirse los requisitos académicos previos establecidos por los examinadores médicos estadounidenses para que los licenciados en esa facultad pudieran ejercer en Estados Unidos. Por 4ª vez en ese semestre, los desanimados estudiantes escucharon a un nuevo profesor. Les hice un breve resumen de mis antecedentes y mis expectativas para ese curso y les dejé claro que aunque estuviéramos en un país extranjero, no esperaba menos de ellos que de mis alumnos de Wisconsin, y que ellos tampoco debían desear que lo hiciera, ya que todos los médicos tenían que superar el mismo examen en la junta médica para poder ejercer la profesión, sin importar de qué facultad procedían. Después saqué un fajo de exámenes del maletín y dije a los estudiantes que les iba a entregar una prueba de autoevaluación. Acababan de dejar atrás la mitad del semestre y yo esperaba que ya hubieran aprendido al menos la mitad del temario de la asignatura. El test que les entregué por primer día consistía en 20 preguntas tomadas directamente del examen de histología de la mitad del semestre de la Universidad de Wisconsin. La clase guardó un silencio sepulcral durante los 10 primeros minutos del examen. Se produjo una oleada de movimientos inquietos que se extendió entre los alumnos con más rapidez que el letal virus del ébola. En el momento en que se cumplieron los 20 minutos estipulados para el examen, los estudiantes tenían los ojos desorbitados por el pánico.
Cuando dije, ¿se acabó el tiempo?, la ansiedad y el nerviosismo reprimidos estallaron con estrépito en un centenar de conversaciones. Les pedí que guardaran silencio y comencé a leer las respuestas. Las primeras 5 o 6 respuestas fueron acogidas con suspiros contenidos. Las respuestas posteriores a la 10ª pregunta fueron recibidas con gemidos de agonía. La puntuación más alta de la clase fue de 10 preguntas acertadas, seguida de varios estudiantes que habían respondido 7 de manera correcta. Supongo que la mayor parte de los restantes acertó al menos 1 o 2 respuestas. Cuando levanté la vista para dirigirme a ellos, me encontré con un montón de rostros conmocionados. Los luchadores habían descubierto que se encontraban muy por debajo del resto de sus competidores. La mitad del semestre había quedado atrás y tenían que empezar el curso entero de nuevo. Una lúgubre expresión de desesperanza se asentó sobre el rostro de los alumnos, quienes en su mayor parte ya tenían serias dificultades con el resto de las arduas asignaturas de la carrera. En cuestión de momentos, la desesperanza se transformó en una silenciosa desesperación. Miré a los estudiantes y ellos me devolvieron la mirada en mitad de un absoluto silencio. Se me hizo una especie de nudo en el estómago. En su conjunto, la clase parecía sacada de una de esas fotos de Greenpeace en las que aparecían foquitas de enormes ojos que están a punto de ser asesinadas a golpes por un comerciante de pieles sin piedad. Se me encogió el corazón. Tal vez el aire salado y las dulces fragancias me habían convertido ya en un ser más magnánimo. En cualquier caso, y de forma inesperada, me descubrí anunciando que me comprometía a que todos y cada uno de los estudiantes estuviesen preparados para el examen final si ellos se comprometían a realizar el esfuerzo necesario. Pude ver cómo el pánico que había brillado momentos antes en sus ojos se transformaba en ilusión cuando se dieron cuenta de que yo estaba verdaderamente dispuesto a hacer todo lo posible para que lo consiguieran. Sintiéndome como un entrenador arrinconado que da ánimos a sus chicos para el gran partido, les dije que me parecían tan inteligentes como los alumnos que había dado clase en Estados Unidos. Les dije que creía que sus compañeros estadounidenses eran sencillamente más eficaces a la hora de memorizar, una cualidad que les permitía sacar mejores calificaciones en las pruebas de admisión de las facultades. Hice también un gran esfuerzo por convencerles de que la histología y la biología celular no eran asignaturas difíciles desde el punto de vista intelectual. Les expliqué que, pese a toda su elegancia, la naturaleza se basa en unos principios operativos muy simples. Les prometí que llegarían a comprender de verdad el funcionamiento celular en lugar de limitarse a memorizar cifras y datos, porque yo les enseñaría los principios más simples de todos los principios simples. Me ofrecía impartirles clases nocturnas adicionales, algo que pondría a prueba su resistencia después de los ya por sí largos días de clases y prácticas de laboratorio. Los estudiantes tenían una expresión entusiasmada tras los 10 minutos de discurso. Cuando acabó la clase, salieron disparados del aula con la moral por las nubes y decididos a no dejarse vencer por el sistema. Una vez que los alumnos se marcharon, comencé a notar sobre los hombros la pesada carga del enorme compromiso que había adquirido. Comencé a tener dudas. Sabía que un buen número de los estudiantes no estaban cualificados para asistir a una facultad de medicina. Muchos otros eran alumnos competentes cuyos antecedentes no se habían permitido prepararse para semejante desafío. Me preocupaba que mi paraíso isleño acabara convirtiéndose en una frenética y acaparadora escaramuza académica que terminara con el fracaso de mis estudiantes y el mío como profesor. Empecé a pensar en el trabajo que tenía en Wisconsin y de repente me pareció muy sencillo. En Wisconsin solo tenía que dar 8 de las 50 clases que se impartían en la asignatura de histología y biología celular.
Había 5 miembros del departamento de anatomía que compartían conmigo las horas lectivas, aunque el responsable del temario desde luego era yo, pues era yo quien los acompañaba durante las prácticas de laboratorio. Se suponía que debía encargarme de responder cualquier pregunta de los estudiantes relacionadas con la asignatura. Pero conocer el temario y dar las clases no es ni parecido. Tenía un fin de semana de 3 días para evaluar la situación que yo mismo había creado. Si me hubiera enfrentado a una crisis semejante en casa, mi personalidad tipo A me habría dejado subiéndome por las paredes, como reza el dicho. Curiosamente, mientras permanecía sentado junto al agua para contemplar la puesta de sol caribeña, esa angustia se transformó, sin más, en una excitante aventura. Comencé a sentirme entusiasmado al darme cuenta de que, por primera vez en mi vida como profesor, era el único responsable de esa asignatura principal, que ya no tendría que avenirme al estilo y las restricciones de los programas de enseñanza estipulados. Las células como humanos en miniatura. Tal y como resultaron las cosas, ese curso de histología fue el periodo de mi carrera académica más estimulante y profundo desde el punto de vista intelectual. Puesto que era libre de enseñar la asignatura como me diera la gana, planteé una nueva forma de abordar el temario, un enfoque que me había estado rondando la cabeza durante muchos años. Siempre me había fascinado la idea de que el hecho de que considerar las células como humanos en miniatura haría que resultara mucho más sencillo comprender su fisiología y su comportamiento. Comencé a entusiasmarme mientras programaba la nueva estructura del curso. La idea de superponer la célula y la biología humana reavivaba la pasión por las ciencias que había sentido desde la infancia. Todavía experimentaba ese entusiasmo en mis investigaciones de laboratorio, pero no cuando me sumergía en los detalles administrativos que conllevaba ser un miembro del profesorado, incluyendo los interminables claustros y las insoportables reuniones. Me gustaba pensar que las células se parecían a los humanos porque después de pasar años observándolas a través de un microscopio, había llegado a sentirme intimado por la complejidad y el potencial de lo que a primera vista no parece más que una estructura anatómicamente sencilla. Una masa informe que se mueve sobre la placa de Petri. Tal vez aprendieras en el colegio cuáles son los componentes básicos de una célula. El núcleo, que contiene el material genético, las mitocondrias, que producen energía, la membrana externa y el citoplasma, que rellena el interior. Pero dentro de esas células en apariencia tan simples, existe un mundo complejo. Estas células inteligentes utilizan ciertas tecnologías que los científicos ni siquiera han acertado a imaginar todavía. La idea de las células como humanos en miniatura, sobre la que llevaba tanto tiempo reflexionando, sería considerada una herejía por la mayoría de los biólogos. Tratar de explicar la naturaleza de cualquier cosa no humana relacionándola con el comportamiento humano es lo que se denomina antropomorfismo. Los verdaderos científicos consideran que el antropomorfismo es un pecado mortal y condenan al ostracismo a los científicos que lo utilizan a sabiendas en su trabajo. No obstante, me pareció que estaba apartándome de la ortodoxia por un buen motivo. Los biólogos tratan de obtener conocimientos científicos observando la naturaleza y conjurando hipótesis sobre cómo funcionan las cosas. A continuación, diseñan experimentos para comprobar si sus ideas son ciertas. Uno de los requisitos indispensables de la deducción de hipótesis y la experimentación controlada es que el científico piense cómo una célula o cualquier otro organismo viviente lleva a cabo su vida. Aplicar estas soluciones humanas, entre comillas, es decir, aplicar el punto de vista humano en la resolución de los misterios de la biología, convierte automáticamente a estos científicos en culpables del antropomorfismo. Hagas lo que hagas,
La ciencia biológica siempre estará fundamentada en cierto grado de humanización del objeto de estudio. De hecho, creo que la prohibición tácita del antropomorfismo es un remanente anacrónico de la Alta Edad Media, en la que las autoridades religiosas rechazaban cualquier relación directa existente entre los humanos y el resto de las creaciones de Dios. Aunque entiendo que es una exageración tratar de dar cualidades humanas a una bombilla, una radio o una navaja, no lo considero una crítica aceptable cuando se aplica a organismos vivos. Los seres humanos somos organismos multicelulares, así que no es de extrañar que compartamos patrones básicos de comportamiento con nuestras propias células. Sin embargo, sé que es preciso cambiar ciertas concepciones para comprender el paralelismo. A lo largo de la historia, nuestras creencias judeocristianas nos han llevado a pensar que somos criaturas inteligentes que fueron creadas en un proceso aislado y diferente del resto de animales y plantas. Esta idea nos hace menospreciar a las criaturas inferiores y considerarlas como forma de vida no inteligentes, en especial a los organismos que se encuentran en los peldaños más bajos de la escala evolutiva. Nada más lejos de la verdad. Cuando consideramos a otros humanos como entidades individuales o nos vemos en el espejo como un organismo individual, tenemos razón en cierto sentido, al menos desde la perspectiva de nuestro nivel de observación. No obstante, si te transformaran en un ser del tamaño de una célula para que pudieras ver tu cuerpo desde esa perspectiva, verías el mundo de una forma completamente distinta. Si te vieras desde esa perspectiva, no te considerarías una identidad única. Te verías como una ajetreada comunidad de más de 50 billones de células individuales. Mientras jugueteaba con esas ideas para mi clase de histología, me venía a la cabeza una y otra vez la imagen del gráfico de una enciclopedia que solía utilizar de niño. En la sección sobre los seres humanos había una ilustración con 7 páginas transparentes, impresas todas ellas con una silueta idéntica y superponible de la figura del cuerpo humano. En la primera página la silueta estaba rellena con una imagen del cuerpo humano desnudo. Pasar esa primera página era como retirar la piel para revelar la musculatura que era la imagen que había en la segunda página. Cuando pasaba esa segunda página, las imágenes superpuestas del resto de las páginas mostraban una cruda disección del cuerpo. Según pasaba las hojas, podía ver el esqueleto, el cerebro y los nervios, los vasos sanguíneos y los sistemas orgánicos. Para mi curso en el Caribe, actualicé mentalmente esas transparencias con distintas y variadas páginas adicionales ilustradas con estructuras celulares. La mayor parte de las estructuras celulares se denominan orgánulos, órganos en miniatura, suspendidos en el gelatinoso citoplasma. Los orgánulos son equivalentes funcionales de los tejidos y los órganos de nuestro cuerpo. Entre ellos se incluye el núcleo, que es el más grande de los orgánulos, las mitocondrias, el aparato de Golgi y las vacuolas. La forma tradicional de enseñar la asignatura consiste en explicar primero estas estructuras y continuar después con los tejidos y los órganos que conforman el cuerpo humano. Yo, sin embargo, integré esas dos partes de la asignatura en una para reflejar la imbricada naturaleza de los humanos y las células. Enseñé a mis alumnos que los mecanismos bioquímicos utilizados por los orgánulos celulares son en esencia los mismos que rigen los sistemas orgánicos humanos. Hice hincapié en que, si bien los humanos estamos compuestos por billones de células, no hay ni una función en nuestros cuerpos que no se exprese en las células individuales. Todas las células eucariotas, las células que poseen núcleo, tienen su equivalente a nuestro sistema nervioso, digestivo, excretorio, endocrino,
muscular, tegumental, el de la piel, reproductor e incluso un primitivo sistema inmunológico, que utiliza una familia de proteínas parecidas a los anticuerpos llamadas ubiquitinas. También dejé claro a mis alumnos que las células son organismos inteligentes que pueden sobrevivir sin ayuda. Como muy bien han demostrado los científicos, al separar células individuales de un tejido y hacerlas crecer en medios de cultivo. Tal y como suponía de niño, estas células inteligentes tienen una misión y un propósito. Buscan activamente entornos que permitan su supervivencia y evitan los que les resultan tóxicos u hostiles. Al igual que los humanos, las células individuales analizan miles de estímulos procedentes del microambiente en el que habitan. Mediante el análisis de estos datos, las células seleccionan las respuestas apropiadas que aseguran su supervivencia. Las células individuales también son capaces de aprender de estas experiencias ambientales y crear una memoria celular que transmitirán a su descendencia. Por ejemplo, cuando el virus del sarampión infecta a un niño, se produce la activación de su inmaduro sistema inmunológico para que produzca anticuerpos proteicos que lo protejan contra ese virus. En el proceso, la célula deberá crear un nuevo gen que sirva como molde a la hora de crear anticuerpos contra el sarampión. El primer paso a la hora de generar anticuerpos específicos contra el sarampión tiene lugar en el núcleo de las células inmaduras del sistema inmunitario. En sus genes hay un gran número de segmentos de ADN que codifican tan solo retazos de proteínas. Mediante el ensamblaje al azar y la recombinación de ese ADN, las células inmunológicas crean un vasto surtido de distintos genes, cada uno de los cuales codifica por un anticuerpo con una forma diferente. Cuando una célula inmadura del sistema inmunológico crea un anticuerpo que encaja físicamente con el virus invasor del sarampión, esa célula se activará. Las células activadas utilizan un increíble sistema de maduración de la afinidad, que les permite ajustar a la perfección la forma del anticuerpo final, de manera que se convierte en el complemento perfecto para el virus del sarampión. Mediante un proceso denominado hipermutación somática, las células inmunológicas activadas producen centenares de copias del gen del anticuerpo original. No obstante, cada nueva versión del gen sufre una pequeña mutación, de forma que codificará por un anticuerpo ligeramente diferente. La célula selecciona la variante del gen que produce el anticuerpo que mejor encaja. Esta versión seleccionada del gen también se somete a repetidas rondas de hipermutación somática para esculpir aún mejor la forma del anticuerpo a fin de que éste se transforme en el complemento perfecto físico del virus del sarampión. Cuando los anticuerpos creados se fijan al virus, inactivan al invasor y lo marcan para su destrucción, protegiendo de esta manera al niño de los estragos causados por el sarampión. Las células retienen una memoria genética de este anticuerpo, de manera que si en el futuro el individuo se ve expuesto al sarampión, inician de inmediato una respuesta inmunológica protectora. El nuevo gen de anticuerpo se transmite también a la descendencia de las células cuando éstas se dividen. Esta increíble hazaña de ingeniería genética tiene una importancia crucial, ya que representa un mecanismo inherente e inteligente de evolución celular. Los orígenes de la vida. Las células inteligentes se vuelven más inteligentes. No debería resultar extraño que las células sean tan inteligentes. Los organismos unicelulares fueron las primeras formas de vida en este planeta. Los restos fósiles demuestran que ya estaban aquí 700 millones de años después de que se formara el planeta.
Durante los siguientes 2.750 millones de años de historia de la Tierra, tan solo los organismos unicelulares de vida independiente e inteligente, bacterias, algas y protozoos parecidos a las amebas, poblaban el mundo. Hace alrededor de 750 millones de años, cuando aparecieron los primeros organismos multicelulares, animales y plantas, estas células descubrieron una forma de volverse más inteligentes. Las formas de vida multicelular fueron al principio comunidades aisladas o colonias de organismos unicelulares. En un primer momento, las comunidades celulares estaban compuestas por decenas o centenares de células. Sin embargo, las ventajas evolutivas de vivir en una comunidad pronto dieron origen a comunidades compuestas por millones e incluso billones de células individuales socialmente interactivas. Aunque cada célula individual tiene dimensiones microscópicas, el tamaño de las comunidades multicelulares puede variar entre lo apenas visible y lo gigantesco. Los biólogos han clasificado estas comunidades organizadas basándose en la estructura que representan desde la perspectiva humana. A pesar de que dichas comunidades parecen unidades individuales a simple vista, un ratón, un perro, un humano, son en realidad asociaciones altamente organizadas de millones y billones de células. La tendencia evolutiva hacia comunidades cada vez mayores no es más que un reflejo del imperativo biológico de la supervivencia. Cuanto mejor perciba un organismo el medio que lo rodea, más oportunidades tendrá de sobrevivir. Cuando las células se agrupan, aumentan su conciencia del entorno de modo exponencial. Si a cada célula se le asigna de forma arbitraria un nivel de percepción X, entonces cada organismo colonial tendrá un conjunto, una percepción potencial de al menos X multiplicado por el número de células que forman la colonia. A fin de sobrevivir en un medio tan denso, las células crearon entornos estructurados. Estas sofisticadas comunidades se dividieron el trabajo con más precisión y efectividad que los siempre cambiantes organigramas que tan indispensables resultan en las grandes corporaciones. Demostró ser más eficaz para las comunidades asignar determinadas tareas especializadas a las células individuales. Durante el desarrollo de las plantas y animales, las células comienzan a adquirir estas funciones especializadas ya en la fase embrionaria. El proceso citológico de especialización permite a las células formar los órganos y tejidos específicos del cuerpo. Con el paso del tiempo, este patrón de diferenciación, es decir, la distribución del trabajo entre los miembros de una comunidad, comenzó a incluirse en los genes de todas y cada una de las células de la comunidad, lo que incrementó de forma significativa la eficiencia y la capacidad para la supervivencia del organismo. En organismos más grandes, por ejemplo, tan solo un pequeño porcentaje de las células está implicado en la asimilación y la respuesta a estímulos externos. Este es el papel de los grupos de células especializadas que conforman los tejidos y los órganos del sistema nervioso. La función de este sistema es percibir el entorno y coordinar el comportamiento del resto de las células que conforman la enorme comunidad celular. La división del trabajo entre las células de una comunidad ofrece una ventaja más para la supervivencia. La eficacia de este sistema permite que haya un mayor número de células que sobreviven con menos. Recuerda el viejo dicho, donde comen dos, comen tres. O reflexiona sobre lo que costaría construir una casa de solo 2 habitaciones en comparación con lo que costaría construir un apartamento de 2 habitaciones en un edificio con un centenar de apartamentos. Para sobrevivir, cada célula necesita construir cierta cantidad de energía. La energía ahorrada por los seres individuales de una comunidad contribuye tanto a aumentar la supervivencia como a proporcionar una mejor calidad de vida. En el capitalismo estadounidense, Henry Ford vio la ventaja táctica implícita en la distribución del esfuerzo común y la utilizó para crear un sistema de cadenas de montaje en la fabricación de coches. Antes de que Ford tuviera semejante idea,
un pequeño grupo de trabajadores multidisciplinares habría requerido una semana o dos para construir un único automóvil. Ford organizó su fábrica de manera que cada trabajador fuera responsable de un único trabajo especializado. Colocó un buen número de estos trabajadores especializados en una larga fila, la cadena de montaje, y pasó el coche en desarrollo de un especialista a otro. La eficacia de la especialización del trabajo permitió a Ford producir un automóvil nuevo cada 90 minutos y no cada varias semanas. Por desgracia, olvidamos, entre comillas, convenientemente, que la cooperación es necesaria para la evolución cuando Charles Darwin sacó a relucir su teoría radicalmente distinta sobre un origen de la vida. Hace alrededor de 150 años, Darwin llegó a la conclusión de que los organismos vivos se ven involucrados en una constante lucha por la supervivencia. Para Darwin, la lucha y la violencia no solo una parte de la naturaleza animal, y por tanto de la humana, sino la fuerza principal que subyace tras todos los avances evolutivos. En el capítulo final del origen de las especies, por medio de la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha de la existencia, Darwin habla de una inevitable lucha por la existencia y de que la evolución está condicionada por la guerra de la naturaleza, del hambre y de la muerte. Relaciona esto con la noción darwiniana de que la evolución es aleatoria y tendrás un mundo con dientes y garras ensangrentados, como tan poéticamente describió Alfred Tennyson, un mundo caracterizado por una serie de sangrientas y superfluas batallas por la supervivencia. La evolución sin garras ensangrentadas. Aunque Darwin es el evolucionista más famoso, el primer científico que consideró la evolución como un hecho científico fue el distinguido biólogo francés Jean-Baptiste Lamarck. Incluso Ernest Mayr, el artífice principal del neodarwinismo, una modernización de la teoría de Darwin que incorpora la genética molecular del siglo XX, admite que Lamarck fue el pionero. En su conocido libro de 1970, Evolution and the Diversity of Life, Evolución y la diversidad de la vida, escribe: "Me parece que Lamarck tiene mucho más derecho a reclamar el título de descubridor de la teoría de la evolución, como de hecho así lo consideran muchos historiadores franceses. Fue el primer autor que dedicó todo un libro a presentar una teoría de la evolución de los organismos. Fue el primero en presentar el sistema animal al completo como un producto de la evolución". Lamarck no solo presentó su teoría 50 años antes que Darwin, sino que también ofreció una teoría mucho menos violenta sobre los mecanismos evolutivos. La teoría de Lamarck sugiere que la evolución se basa en una interacción cooperativa e instructiva entre los organismos y el entorno que permite a los seres vivos sobrevivir y evolucionar en un mundo dinámico. Su idea era que los organismos adquieren y transmiten las adaptaciones necesarias para su supervivencia en un entorno cambiante. Curiosamente, la hipótesis de Lamarck sobre los mecanismos de la evolución se ajusta a la noción de los biólogos celulares modernos de la adaptación del sistema inmunológico al entorno que he descrito antes. La teoría de Lamarck se convirtió en un objeto inmediato de la Iglesia. La idea de que los humanos evolucionamos a partir de formas de vida inferiores se consideró una herejía. Lamarck también sufrió el desprecio de sus colegas científicos, quienes como creacionistas ridiculizaron sus teorías. El biólogo evolucionista alemán August Weismann ayudó a considerar a Lamarck al anonimato cuando trató de probar la teoría de Lamarck de que los organismos transmiten los rasgos orientados a la supervivencia adquiridos mediante la interacción con el medio. En uno de sus experimentos, Weismann cortó la cola a varios ratones de ambos sexos y los emparejó. Weismann arguyó que si la teoría de Lamarck era cierta, los padres deberían transmitir la falta de cola a las futuras generaciones.
La primera generación de ratones nació con cola. Weisman repitió el experimento durante 21 generaciones más, pero ningún ratón nació sin cola, de modo que llegó a la conclusión de que la teoría de Lamarck sobre la herencia era incorrecta. Sin embargo, el experimento de Weisman no era una verdadera prueba de la teoría de Lamarck. Este sugería que los cambios evolutivos se producían en inmensos periodos de tiempo. Según la biografía de Jordanova, en 1984, Jordanova escribió que la teoría de Lamarck se apoyaba en cierto número de proposiciones, entre las que se incluye las leyes que rigen a los seres vivos han dado origen a formas complejas a lo largo de inmensos periodos de tiempo. Está claro que los 5 años de experiencia de Weisman no son tiempo suficiente para demostrar esa teoría. Un fallo aún más crucial en su experimento se debe a que Lamarck jamás afirmó que todos los cambios experimentados por un organismo se transmitieran a la descendencia. Lo que Lamarck dijo es que los rasgos se transmiten a la descendencia, como las colas, cuando son necesarios para la supervivencia. Aunque Weisman no creyó que los ratones necesitaban la cola, nadie preguntó a los ratones si creían que su cola les resultaba necesaria para sobrevivir. A pesar de estos fallos evidentes, el estudio de los ratones sin cola ayudó a destruir la reputación de Lamarck. De hecho, Lamarck ha sido ignorado y vilipendiado casi siempre a lo largo de la historia. El evolucionista de la Universidad de Cornell, C.H. Waddington, escribió en su libro Evolution of an Evolutionist, la evolución de un evolucionista. Lamarck es la única figura importante en la historia de la biología cuyo nombre se ha insultado en todos los aspectos importantes. La mayoría de las contribuciones científicas están destinadas a ser superadas, pero muy pocos autores han escrito trabajos que, aún 2 siglos después, sigan siendo rechazados como una indignación de tal vehemencia que cualquier escéptico podría tomarla por remordimiento de conciencia. Desde mi punto de vista, Lamarck fue juzgado, en cierto modo, injustamente. Waddington escribió estas proféticas palabras hace 40 años. Hoy en día, las teorías de Lamarck están siendo reconsideradas bajo el peso de un grupo de nuevas ciencias que sugieren que el castigado biólogo no se equivocaba del todo y que el laureado Darwin no estaba del todo en lo cierto. El título de un artículo en la prestigiosa revista Science del año 2000 fue una señal de liberación. ¿No tendría Lamarck un poco de razón? Una de las razones por las que los científicos están reconsiderando las teorías de Lamarck es que los evolucionistas siguen recordándonos el inestimable papel que juega la cooperación a la hora de mantener la vida en la biosfera. Los científicos descubrieron hace mucho tiempo las relaciones simbióticas de la naturaleza. En el libro Darwin's Blind Spot, El punto ciego de Darwin, escrito en 2002 por el físico británico Frank Ryan, registra un buen número de estas relaciones, incluyendo la de una gamba amarilla que consigue comida mientras su compañero, el pez gobio, la protege de sus depredadores, y la de una especie de cangrejo ermitaño que transporta una anémona rosa sobre su concha. A los peces y a los pulpos les gusta alimentarse de cangrejos ermitaños, pero cuando se acercan a esta especie en particular, la anémona dispara sus coloridos tentáculos llenos de dardos microscópicos de veneno y pican al potencial depredador, alentándolo a buscar su alimento en otra parte. La anémona guerrera también consigue algo de esta relación, ya que se alimenta de los restos de comida del cangrejo. No obstante, hoy en día, la comprensión de la cooperación en la naturaleza es mucho más profunda que la que se obtiene mediante la simple observación. Los biólogos son cada vez más conscientes de que los animales han coevolucionado y de que continúan coexistiendo, mediante diversos conjuntos de microorganismos necesarios para la salud y el desarrollo normal. Dice un reciente artículo de Science titulado «Seguimos adelante gracias a una pequeña ayuda de nuestros pequeños amigos».
El estudio de estas relaciones se enseña ahora en un campo de rápido crecimiento llamado biología de sistemas. Por irónico que parezca, en las pasadas décadas nos han enseñado a declarar la guerra a los microorganismos con todos los métodos a nuestro alcance, desde los jabones antibacterianos hasta los antibióticos. Pero ese mensaje tan simplista no toma en cuenta el hecho de que hay muchas bacterias esenciales para nuestra salud. El ejemplo clásico de la ayuda que reciben los humanos de los microorganismos son las bacterias que pueblan nuestro sistema digestivo y que son fundamentales para nuestra supervivencia. Las bacterias de nuestro estómago y nuestro tracto intestinal ayudan a digerir la comida y permiten la absorción de vitaminas indispensables para la vida. Esta cooperación entre humanos y microorganismos es la razón de que el uso indiscriminado de antibióticos sea tan perjudicial para nuestra supervivencia. Los antibióticos son asesinos indiscriminados. Matan bacterias necesarias para la vida con tanta eficacia como matan las dañinas. Los recientes avances de la genética han revelado un mecanismo adicional de cooperación entre las especies. Resulta que los organismos vivos entran a formar parte de una comunidad celular compartiendo sus genes. Hasta ahora se creía que los genes solo se transmitían a la descendencia de un organismo individual a través de la reproducción. En la actualidad, los científicos han descubierto que los genes se comparten no solo entre los miembros individuales de una especie, sino también entre miembros de distintas especies. La distribución de la información mediante la transferencia genética acelera el proceso de evolución, ya que los organismos pueden adquirir experiencias aprendidas por otros organismos. Debido a esta distribución de genes, los organismos ya no pueden considerarse como entidades aisladas. No hay muros entre las especies. Daniel Drell, el director del programa del Departamento de Energía del Genoma Microbiano, dijo en Science: "Ya no podemos decir tranquilamente que es una especie. La distribución de los genes no es una casualidad. Es el método que emplea la naturaleza para incrementar la supervivencia de la biosfera. Tal y como expuse con anterioridad, los genes no son más que una memoria física de las experiencias aprendidas por los organismos. El recientemente reconocido intercambio de genes entre las especies disemina esas memorias y, en consecuencia, influye en la supervivencia de todos los organismos que contribuyen a la comunidad de la vida. Ahora que somos conscientes de este mecanismo de transferencia de genes entre individuos de la misma y de distintas especies, los peligros de la ingeniería genética han quedado en evidencia. Por ejemplo, chapucear con los genes del tomate tal vez tenga consecuencias no solo para ese tomate, sino para toda la biosfera, y de forma que ni siquiera podemos llegar a imaginar. Hay estudios que demuestran que cuando los humanos digieren alimentos modificados genéticamente, los genes creados de forma artificial se transfieren al organismo y alteran las bacterias beneficiosas que residen en el intestino. De forma similar, los genes se transmiten entre las cosechas agrícolas manipuladas genéticamente y las especies nativas de los alrededores han dado lugar a las superweeds, malas hierbas altamente resistentes a herbicidas. Los ingenieros genéticos nunca tuvieron en cuenta la transferencia genética cuando introdujeron organismos genéticamente modificados en el entorno. Ahora comenzamos a experimentar las calamitosas consecuencias de este descuido, ya que los genes artificiales se están extendiendo y modificando a otros organismos del entorno. Los evolucionistas genéticos advierten que si fracasamos a la hora de aplicar las lecciones de nuestro destino genético común, algo que debería enseñarnos la importancia de la cooperación entre todas las especies, pondremos en peligro la existencia humana. Debemos dejar atrás la teoría darwiniana, que resalta la importancia de los individuos, y acoger una que enfatice la importancia de la comunidad. El científico británico Timothy Lenton ha dado pruebas de que la evolución depende más de la interacción entre especies que de la interacción entre individuos de una misma especie.
La evolución se convierte así en una cuestión de supervivencia de los grupos más adaptados y no de los individuos más adaptados. En 1998, un artículo de Nature, Lenton escribe que en lugar de concentrarnos en los individuos y en su papel en la evolución, deberíamos considerar la totalidad de los organismos y su entorno natural para comprender plenamente qué rasgos serán los dominantes y se transmitirán a la descendencia. Lenton suscribe así la hipótesis sobre Gaia de James Lovelock, que sostiene que la Tierra y todas sus especies conforman en conjunto un organismo vivo e interactivo. Aquellos que apoyan esta teoría afirman que manipular el equilibrio de ese superorganismo llamado Gaia, ya sea destruyendo las selvas, reduciendo la capa de ozono o alterando organismos mediante la ingeniería genética, puede poner en peligro la supervivencia y en consecuencia la nuestra. Recientes estudios financiados por el Consejo Británico de Investigación Medioambiental respaldan esta preocupación. Aunque se han producido 5 extinciones en masa a lo largo de la historia de nuestro planeta, todas ellas se creen causadas por agentes extraterrestres, tales como el choque de un meteorito contra la Tierra. Uno de los nuevos estudios concluye que el mundo natural está experimentando la 6ª y mayor extinción de su historia. En esta ocasión, sin embargo, la causa no será extraterrestre. Según Jeremy Thomas, uno de los autores del estudio Hasta donde sabemos, esta estará causada por un organismo ambiental, el hombre. Predicar con el ejemplo de las células. Durante mis años como profesor en la Facultad de Medicina, llegué a darme cuenta de que los estudiantes de esta carrera son, dentro del entorno académico, más competitivos y arrogantes que un cargamento de abogados. Se esfuerzan por seguir la lucha de Darwin en su empeño por llegar a ser uno de los más aptos y deslumbrar en la graduación después de 4 agotadores años en la facultad. Ese obcecado objetivo de convertirse en licenciados estelares, sin fijarse siquiera en los compañeros que están alrededor, sigue sin duda el modelo darwiniano. Pero a mí siempre me ha parecido una meta algo irónica para los que se esfuerzan por convertirse en compasivos sanadores. No obstante, mis prejuicios sobre los estudiantes de medicina se desmoronaron durante mi estancia en la isla. Tras mi llamada a las armas, mi clase de inadaptados dejó de actuar como los típicos estudiantes de medicina. Abandonaron esa mentalidad en la que solo los más aptos sobreviven y se agruparon en una fuerza única, en un equipo que los ayudó a llegar con vida al final del semestre. Los estudiantes más fuertes ayudaron a los más débiles y de esta forma todos se volvieron más fuertes. Resultó algo sorprendente y hermoso ver lo bien que se compenetraban. Al final hubo una recompensa, un final propio de Hollywood, porque en el examen final puse a mis alumnos exactamente el mismo test que los estudiantes de Wisconsin. Y no hubo ninguna diferencia entre los resultados de estos rechazados y sus colegas de la élite de Estados Unidos. Muchos estudiantes declararon con orgullo más tarde, cuando volvieron a casa y se encontraron con los compañeros que asistían a facultades estadounidenses, que comprendían mucho mejor los principios que gobernaban la vida de las células y de los organismos. Ni qué decir tiene que me emocionó que mis alumnos hubiesen llevado a cabo un milagro académico. Pero no fue hasta años después cuando comprendí cómo lo habían logrado. En aquel momento creí que la clave estaba en el formato de las clases, y todavía creo que superponer la biología humana y la celular es la mejor manera de enseñar el temario de la asignatura. No obstante, ahora que me he aventurado en lo que, como ya he mencionado, alguno podría considerar como el territorio del chiflado Dr. Dolittle, creo que buena parte del éxito de los alumnos se debió a que ellos no se comportaron como sus compañeros de Estados Unidos. En lugar de imitar a los inteligentes estudiantes de medicina estadounidenses, imitaron el comportamiento de las células inteligentes y se unieron para formar un grupo aún más listo.
No dije a mis alumnos que estructuraran sus vidas en función de la vida celular, porque todavía estaba inmerso en el método de enseñanza científico y tradicional. Pero me gustaría pensar que siguieron esa dirección de forma intuitiva después de escuchar cómo elogiaba la capacidad de cooperación de las células para formar organismos más complejos y prósperos. No lo sabía en aquel momento, pero ahora creo que otra de las razones del triunfo de mis alumnos fue que no dejé de elogiar las células. Elogié también a los alumnos. Necesitaban escuchar que eran estudiantes de primera categoría para creer que podían actuar como tales. Como detallaré en los próximos capítulos, muchos de nosotros ponemos límites a nuestras vidas no porque sea necesario hacerlo, sino porque creemos que debemos hacerlo. Pero me estoy adelantando. Basta decir que después de 4 meses en el paraíso, dando clases de una forma que clarificaba mis ideas acerca de las células y de las lecciones que enseñan a los humanos, ya estaba en el camino hacia la comprensión de la nueva biología, que deja por los suelos tanto el derrotismo genético como la programación paternal con la supervivencia darwiniana de los más aptos. Cuando escribí este capítulo por primera vez, tuve que buscar mucho para encontrar una mínima sugerencia que insinuara que el tan vilipendiado Jean-Baptiste de Lamarck hubiera recibido al fin algún crédito por sus ideas sobre la evolución. No obstante, puesto que soy un optimista acérrimo, como has leído antes, incluí una referencia en un artículo con el conjetural título: ¿no tendría Lamarck algo de razón? Me alegra poder decir que mi optimismo estaba justificado. Una década más tarde, resulta mucho más fácil encontrar defensores de Lamarck que creen que tenía más que algo de razón. De hecho, era un visionario. Casi 200 años después de su muerte, la investigación epigenética, uno de los campos más candentes de la ciencia actual, corrobora una y otra vez la tan ridiculizada idea lamarquista de que los organismos se adaptan al medio y pueden transferir dichas adaptaciones a las generaciones futuras. Ten presente este titular definitivo, sin signos de interrogación, que encontré al instante durante mi investigación. Para esta edición del aniversario, el renacimiento del lamarquismo. El auge de la epigenética. Rogers, 2009. Por supuesto, Lamarck no tenía ni la menor idea de la naturaleza molecular de los genes ni de su relación con la expresión del organismo, y tampoco Darwin. Así que no puedo negar que en realidad era un epigenetista. Las investigaciones modernas han necesitado laboratorios de alta tecnología para descubrir las sutiles modificaciones químicas del ADN y las proteínas asociadas al mismo, que permiten a los organismos adaptarse al medio y pasar dichas adaptaciones a su descendencia sin alterar la estructura de las moléculas de ADN. La teoría de Lamarck sobre la herencia de los caracteres adquiridos citaba como la razón principal de la debacle de Lamarck. Se considera ahora un mecanismo hereditario válido. Morris, 2012. La investigación puntera no solo está ayudando a restablecer la reputación de Lamarck, también está socavando la creencia de nuestra cultura en el deteriorismo genético, lo cual, como a estas alturas sabes muy bien, es uno de los temas principales en la biología de la creencia. Los genes que heredamos de nuestros padres y nuestras madres no son nuestro destino. No quiero exagerar respecto al cambio de la comunidad científica en lo relativo al lamarquismo. Existe todavía un acalorado debate en lo que se refiere a los mecanismos que regulan la evolución. Por ejemplo, cuando en la década del 80, John Carris, un eminente físico y biólogo molecular, presentó por primera vez a los académicos la teoría de la mutación adaptativa, que sostiene que las mutaciones tienen lugar en respuesta a estímulos específicos. Fue tildado de hereje y su teoría resulta polémica incluso hoy día.
La mutación adaptativa entra en conflicto con el enfoque neodarwinista de las alteraciones hereditarias basadas en la selección natural, un proceso que fue descrito por Darwin como la lucha por la vida es rigurosísima, y que ha llegado a conocerse como la supervivencia de los más aptos. Aunque es una expresión capciosa, ya que la frase la supervivencia de los más aptos es en realidad una tautología, una perugullada que no debería utilizarse para describir las fuerzas motrices de la evolución. Por definición, los más aptos son aquellos más capaces de sobrevivir, de modo que la frase podría reescribirse como la supervivencia de aquellos con más capacidad para sobrevivir. Eso no se puede discutir. El neodarwinismo atribuye las mutaciones a errores de copia accidentales durante la replicación de los genes. Cuando el error genético aumenta la capacidad de supervivencia del organismo, la mutación se selecciona para su transmisión. Esto sugiere que la dirección de los avances evolutivos es accidental e impredecible. ¿Qué te parece? En respuesta a las eternas preguntas de cómo llegamos aquí y por qué estamos aquí, la teoría neodarwinista intenta hacernos creer que evolucionamos gracias a miles de millones de años de afortunados accidentes genéticos. Por el contrario, la teoría lamarckista afirma que las mutaciones que generan la evolución nacen de la necesidad de un organismo de adaptarse a un medio amenazador, de modo que no son aleatorias y resultan en gran medida ambientalmente predecibles. Este debate científico, en apariencia primitivo, resulta importante porque las mutaciones adaptativas implican un propósito en la evolución biológica. El propósito de amoldarse a las condiciones imperantes en el entorno, que incluye a toda la comunidad vital. Creo que al final de la teoría de las mutaciones adaptativas prevalecerá, y eso corroborará la idea de que el complejo entramado de la vida y el proceso evolutivo son el resultado de una colaboración simbiótica altamente organizada entre todos los organismos vivos. La fascinante investigación del biólogo y matemático Martin Nowak, director del programa de Harvard de dinámica evolutiva, respalda ya el papel crucial de la cooperación en la evolución. Utilizando las matemáticas y simulaciones por ordenador, Nowak dividió a las poblaciones en cooperantes, aquellas que ayudan a otros, y desertoras, aquellas que no ayudan a otros aunque sí aceptan su ayuda. Nowak descubrió que en los miles de documentos científicos publicados sobre el predominio de los cooperantes en la evolución, desde las bacterias a los seres humanos, todos los escenarios podían dividirse en 5 categorías. Una categoría, por ejemplo, es la selección espacial, en la que los individuos cooperantes no se distribuyen de manera uniforme en una población. En estas poblaciones con parches de cooperantes, los individuos que ayudan forman grupos y vencen a los desertores. Otra categoría es la que Nowak llama "te rasco la espalda y alguien más rascará la mía", en la que un individuo decide ser cooperante debido a la reputación del individuo necesitado. Pone, por ejemplo, a los macacos japoneses. Los monos de bajo rango, que asean a los de alto rango, pueden mejorar su reputación y recibir más acicalamiento si se dejan ver con los monos de alto rango, a los que Nowak denomina los jefazos. Nowak descubrió que la cooperación-defección existe a muchos niveles. Un individuo puede ser un cooperante y un desertor al mismo tiempo. Aquí, Nowak pone el ejemplo de un grupo de empleados de una compañía que compiten a muerte entre sí para ascender, pero que también colaboran para asegurarse de que su compañía lo hace mejor que otras. Esta idea sobre la compleja naturaleza de la relación de cooperación-defección encaja con los principios de la biología de sistemas, otro campo que ha florecido en las últimas décadas.
que reconoce que la biología que comprende mejor estudiando la dinámica de la interacción de sistemas que concentrándose solo en un sistema. Un ejemplo claro. La ciencia médica en su día intentó comprender las cardiopatías concentrándose en la estructura y la función del corazón. No obstante, los avances fundamentales en las cardiopatías solo se realizaron cuando se estudió la función cardíaca en relación con la influencia de otros sistemas, como el nervioso, el neuroendocrino, el inmunológico y el digestivo. Los modelos de Nowak también confirman aquello que todo aquel angustiado por el funesto estado actual de nuestro planeta ha notado ya, que la cooperación es intrínsecamente inestable y existen ciclos en los que predomina la defección. Sin embargo, Nowak también nos da buenas noticias y es que el espíritu altruista parece restablecerse siempre. Nowak resume todo lo que ha descubierto a través de sus simulaciones con la conclusión de que la vida no es solo una lucha por la supervivencia, también es un abrazo por la supervivencia. Ahora más que nunca, necesitamos investigar más el abrazo cooperativo para la supervivencia a fin de no caer en un ciclo de defección que acabe con nosotros y con nuestro planeta. Creo que nuestra malinterpretación de la evolución como una simple lucha eterna y una búsqueda de la adaptatitud individual, medida por el número de juguetes de cada uno, nos ha llevado al borde del abismo. La civilización humana se ha tragado la advertencia que aparece en su título secundario del libro de Darwin, El origen de las especies, la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia. En otras palabras, que la vida es una lucha sin cuartel en que las riquezas serán de los más aptos, sin importar los medios que sean necesarios para conseguirlas. De acuerdo con este principio científico, los menos aptos genéticamente solo se merecen las obras, si acaso. Esa mentalidad nos ha llevado a guerras continuas por posesiones materiales, a un consumo excesivo que ha generado una explotación de recursos insostenible, a una repartición de riquezas cada vez más desigual y a un planeta cada vez más enfermo. El hincapié del darwinismo en la aptitud del individuo ha restado importancia a la cooperación comunitaria en la evolución. Una de las áreas más importantes en las que hemos ignorado la importancia de la cooperación entre los organismos es nuestro propio cuerpo. En los 10 años que han pasado desde que denuncié nuestra guerra a los microorganismos con todos los métodos a nuestro alcance, desde los jabones antibacterianos hasta los antibióticos, ha salido a la luz multitud de efectos perjudiciales, que son el precio a pagar en esta guerra que tiene lugar en nuestro organismo. El hecho es que hay cientos de billones de invasores microbianos, la mayor parte en el intestino, que son necesarios para nuestra supervivencia. Y estos invasores son 10 veces más numerosos que las propias células del cuerpo humano. Puesto que el cuerpo no puede sobrevivir sin sus microbios, cuyo nombre colectivo es microbioma, podría decirse que son el equivalente funcional de cualquiera de nuestros demás sistemas orgánicos vitales. En reconocimiento tardío a la importancia del microbioma, los seres humanos, junto con la mayoría de los demás organismos, se denominan ahora propiamente como superorganismos, organismos complejos formados por muchos organismos más pequeños. En su alarmante nuevo libro Missing Microbes, How the Overuse of Antibiotics is Fluent Over Modern Plagues, en castellano, Los microbios perdidos, cómo el uso excesivo de antibióticos está promoviendo las plagas modernas. El doctor Martin J. Blaser, director del programa del microbioma humano en la Universidad de Nueva York, advierte no solo la aparición de resistentes frente a los antibióticos, sino también de la decreciente diversidad del microbioma humano, lo que incrementa nuestra susceptibilidad a enfermedades crónicas como las alergias, el asma, la diabetes o la obesidad. Por ejemplo, en el mundo industrializado, la incidencia de diabetes tipo 1 se ha doblado en los últimos 20 años.
En Finlandia, la incidencia ha aumentado un 550% desde 1950. Blazer afirma que estas epidemias modernas no son solo enfermedades, sino también signos externos de los cambios internos. Estudios recientes han descubierto que algunos individuos, por lo demás normales, han perdido entre 15 y 40% de su diversidad microbiana y los genes asociados a ella, debido sobre todo a la prescripción excesiva de antibióticos de amplio espectro, que eliminan los microbios de manera indiscriminada. Con todo, Blazer ha estudiado los microorganismos que pueblan nuestro cuerpo durante 30 años. Los considera a ellos y a sus 20 millones de genes los guerrilleros, que nos ayudan a luchar contra las enfermedades. Si bien Blazer nos advierte sobre el descenso en la diversidad de nuestro microbioma, otros científicos señalan con alarma el declive en la diversidad de nuestro planeta, donde las poblaciones y especies animales disminuyen a un ritmo alarmante. Ciertos científicos de Stanford han estudiado la abundancia y el número de algunas poblaciones durante un periodo de tiempo y han descubierto que la tasa de extinción es hasta 1000 veces mayor de lo que lo habría sido si los seres humanos no estuvieran en el entorno generando contaminación, deforestación, monocultivos y sobreexplotación agrícola. Muchos científicos medioambientales creen que nos hemos lanzado en picada hacia un colapso ambiental y que estamos a las puertas de la sexta extinción en masa de este planeta. Los ecologistas saben hace mucho tiempo que la estructura de los sistemas ecológicos localizados puede cambiar de manera abrupta e irrelevante de un estado a otro cuando el estrés que sufre alcanza niveles críticos. Las pruebas actuales indican que el ecosistema global puede reaccionar de esa misma manera abrupta y que, de hecho, corre peligro de hacerlo. Anthony Baronsky, un profesor del Departamento de Biología Integrada de Berkeley, de la Universidad de California, junto con algunos otros, afirma que nos encontramos en un momento clave planetario, ya que las actividades humanas están obligando a la Madre Tierra a manifestar una transición global crítica. Un estudio reciente realizado por la NASA confirma que la civilización industrial mundial está abocada al colapso en las próximas décadas, es decir, muy pronto. La civilización no ha creado el cambio climático global. El planeta ya ha sufrido 5 glaciaciones. Pero nuestro comportamiento y nuestra tecnología están generando estresantes medioambientales que exacerban el impacto de la crisis del cambio climático. El proceso del auge y colapso de una sociedad ha sido un fenómeno cíclico a lo largo de la historia, y en algunos casos esos periodos de colapso han durado siglos. Si bien los colapsos anteriores afectaron fundamentalmente a sistemas sociales humanos localizados, el colapso que se aproxima ha tenido ya un profundo impacto global sobre la salud del planeta. En la actualidad, vivimos en una era conocida como Antropoceno, que resalta que las actividades humanas están causando cambios masivos en nuestro mundo natural a un ritmo sin precedentes. Ninguna localización de nuestro planeta, desde el punto más al sur en la Antártida hasta lo más alto del monte Everest, ha permanecido a salvo de la influencia humana. Por ejemplo, la combustión de los carburantes fósiles ha dejado una huella en nuestro entorno inmediato, y además el fino velo de la atmósfera terrestre lo transporta hasta todas las regiones del globo. Esto nos recuerda lo siguiente: 1. Que todos estamos conectados. 2. Que todos dejamos una huella. Y 3. Que la tierra que nos cobija es finita. La crisis global actual nos avisa de que debemos dejar de explotar la abundancia y vitalidad de nuestro hogar y comenzar a reconectar y a honrar al planeta, tal y como muchas sociedades tradicionales han hecho durante eones. Bueno, esa sí que es una imagen divertida. Sin embargo, como optimista acérrimo que soy, prefiero tener en cuenta el lado positivo de la resiliencia de la naturaleza. En 1883, una serie de erupciones en Krakatoa, Indonesia,
provocó la aparición de un nuevo grupo de islas volcánicas en el mar. La lava asoló una de esas islas en 1960 y eliminó todas las formas de vida, dejando la isla en unas condiciones que los científicos denominan estado de esterilización. Los sondeos y los estudios que llevan realizándose desde hace unas cuantas décadas en las islas para controlar la aparición de flora y fauna han documentado la presencia de una increíble diversidad ecológica que ha prosperado en esas regiones estériles desde aquella fecha. Tras la conmoción de la catástrofe, el paraíso ecológico de la isla, vibrante y próspero, se ha hecho más fuerte, expresando una plasticidad heterogénea que resalta su capacidad de resistir la tensión medioambiental. Esta lección de la naturaleza enfatiza el viejo dicho de que lo que no te mata te hace más fuerte. También me reconforta el hecho de que la cooperación entre organismos no es una rara excepción de la regla de la evolución, sino uno de sus arquitectos fundamentales, y que los seres humanos son, aunque a veces resulte difícil de creerlo, en palabras de Nahuatl, supercooperantes. A nivel colectivo, los logros cooperativos de la civilización humana nos han llevado hasta la Luna y más allá, y mi esperanza es que estos logros nos conduzcan también a un planeta recuperado, a un microbioma restaurado y más allá. Después de todo, he visto con mis propios ojos los increíbles cambios positivos que pueden tener lugar cuando existe un comportamiento cooperativo, ya que fue eso mismo lo que ayudó a mis estudiantes de medicina caribeños a evolucionar para convertirse en mejores seres humanos y, lo más importante, en terapeutas compasivos.